En el video de hoy vamos a repasar una historia muy interesante, la historia del Graf Spee, un acorazado de bolsillo alemán que fue hundido en las afueras del puerto de Montevideo. No solo es interesante porque fue un barco de la Alemania nazi, sino que fue parte de la primera batalla naval de la Segunda Guerra Mundial, la Batalla del Río de la Plata. El Tratado de Versalles, impuesto a Alemania a finales de la Primera Guerra Mundial, le obligaba, entre muchas otras cosas, a reducir el peso que podían tener sus navíos a un máximo de 10.000 toneladas. Esto causó que los ingenieros alemanes buscaran una nueva forma de seguir las reglas del juego, y, para eso, diseñaron unos nuevos buques que funcionarían para la guerra, y a la vez mantendrían un tamaño y peso reducido. El Admiral Graf Spee fue un crucero diseñado para fines militares, fuertemente blindado y artillado, que se comenzó a construir en 1932, nombrado así en honor al almirante Maximilian von Spee, héroe combatiente de la Primera Guerra Mundial. Este barco supuestamente se acoplaba a las medidas del Tratado de Versalles, pero su peso era superior al establecido. Rondaba las 11.000 toneladas, peso que era ampliamente superior cuando el buque era cargado. Este barco, junto a otros similares, no podían ser clasificados dentro de las características que ya existían. Era superior a un crucero pesado, pero no llegaba a colocarse como un acorazado, por lo que fueron llamados acorazados de bolsillo, nombre que fue acuñado por la prensa británica. El 1 de septiembre de 1939 inicia la Segunda Guerra Mundial. Un par de semanas antes, el Graf Spee es enviado como corsario a las aguas del Océano Atlántico, encargándose de divisar y de destruir barcos para evitar el comercio de provisiones de los enemigos. Básicamente, funcionaba como un barco pirata. Sumado a esto, Langsdorff, quien era el capitán del acorazado de bolsillo, seguía una estrategia muy buena, actuando como fantasma. Es decir, el Graf Spee cambiaba la bandera y de nombre en alta mar, para hacerle creer a las embarcaciones que no eran alemanes. Además, cuando hundían un barco, el Graf Spee se iba rápidamente del lugar, para aparecer luego en una ubicación totalmente distinta. Esto se hacía con el fin de no ser ubicado ni perseguido por los enemigos. El Admiral Graf Spee no disparaba directamente al barco enemigo sin antes dar un aviso. Si los tripulantes se negaban a acatar las órdenes, era ahí cuando se ordenaba el golpe. Generalmente los tripulantes se rendían y eran alcanzados al Graf Spee en pequeños barcos motorizados, transformándose en prisioneros. Cuando el barco enemigo estaba completamente despejado, se procedía a hundirlo. El acorazado de bolsillo constaba también con un buque de apoyo, el petrolero Altmark. Los prisioneros que eran capturados de las embarcaciones se pasaban al Altmark, el cual era encargado de llevarlos a tierra. En los menos de 3 meses que operó el Graf Spee en el Atlántico, logró hundir 9 embarcaciones británicas. Uno de los elementos más importantes del acorazado era el telémetro, que le permitía calcular con precisión la distancia del objetivo, un elemento significativo, sin duda, para las batallas navales. Otro de los elementos importantes era el radar, junto al medidor de distancia, elementos que la Marina Británica todavía no tenía. El día 7 de diciembre de 1939, el Graf Spee hunde el 9º barco, un carguero británico. El Graf Spee se aproximó al Río de la Plata, donde era poco probable encontrarse con enemigos. Se estima que el carguero británico logra enviar información por la radio con la última ubicación del Graf Spee, que para ese momento ya era buscado por la Marina inglesa. Desde Gran Bretaña se encomendó a Henry Harwood ir a la última ubicación del acorazado y hundirlo. A sabiendas de que el Graf Spee hundía un barco y solía cambiar de posición, Henry Harwood supuso que se debía encontrar en las costas sudamericanas, cerca de Brasil o cerca de Uruguay. El día 13 de diciembre a las 5:30 de la mañana, los vigías alemanes divisaron 2 mástiles en la lejanía. Langsdorff supuso que era un barco mercante y su escolta, los cuales se habían mencionado por comunicaciones, por lo que rápidamente ordenó ir directamente hacia los barcos y enfrentarlos. A las 5:52 de la mañana logran identificar a los barcos. Resultan ser el crucero pesado Exeter acompañado de 2 buques de menor tamaño, los cuales eran los cruceros ligeros Ajax y Aquiles. A las 6:08 los británicos avistan el Graf Spee. El Graf Spee dispara los cañones pesados concentrados al Exeter, el barco enemigo que podría presentar más pelea contra el acorazado de bolsillo, y también dispara sus baterías secundarias contra el Ajax. A las 6:20 el Exeter responde con disparos, seguido por sus buques de apoyo. En los siguientes 30 minutos, el Graf Spee logra 3 impactos sobre el Exeter, que lo dejaron gravemente dañado. El Ajax y el Aquiles acortan distancia para auxiliar el crucero pesado. Uno de los disparos británicos logra impactar sobre el acorazado de bolsillo, dejando inconsciente al capitán Langsdorff. Aproximadamente a las 7 de la mañana, el Exeter, el cual contaba ya con 61 muertos y 23 heridos, vuelve a disparar contra el Graf Spee, quien responde rápidamente y deja al Exeter aún peor que antes, y ahora con peligro de hundimiento. A las 7:25, el Ajax y el Aquiles disparan contra el acorazado, logrando impactos.
El Graf Spee devuelve el tiro, impactando a ambos, pero deja severamente dañado, sobre todo, al Ajax. El único barco en condiciones de combatir con el Graf Spee es el Aquiles. Harwood decide que no hay mucho que hacer, que el acorazado de bolsillo, incluso dañado, podría hundir sin muchos problemas al Aquiles. Mientras tanto, miles de ciudadanos se acercaban a la costa uruguaya para visualizar la batalla, que era poco visible a la lejanía. Tras estos impactos, inexplicablemente se frena la batalla. Langsdorff, ya recuperado, ordenó virar hacia adentro del Río de la Plata. Langsdorff decide emplear pantallas de humo para dificultar la visión enemiga y retirarse. Pasadas la hora 00, es decir, ya el 14 de diciembre, resuelve ingresar al puerto de Montevideo para realizar las reparaciones al Graf Spee. Muchos se cuestionan esta decisión, ya que es sabido que las embarcaciones británicas estaban gravemente dañadas, indispuestas a combatir, por lo que serían fácilmente destruidas por el poderoso acorazado alemán. Además, había decidido entrar en un país neutral, el cual no tenía una filosofía partidaria alemana, diferente a nuestro país vecino, Argentina, quien para el momento apoyaba las decisiones alemanas. Pero resulta que el puerto de Buenos Aires no era muy profundo, lo que causaría problemas con el acorazado de bolsillo. Al arribar en Montevideo, el Graf Spee contaba con 36 muertos y 60 gravemente heridos. Estudios posteriores lograron llegar a la conclusión de que varios de los proyectiles británicos impactaron sobre la parte del barco que se encargaba de refinar el combustible para que los motores diésel pudieran alimentarse, por lo que no valía la pena seguir luchando si posteriormente se iba a quedar varado en el medio del mar. Esta es la hipótesis que más apoyo tiene del por qué Langsdorff decide arribar en Montevideo. A las 11 de la mañana, los heridos se encontraban en el hospital militar. Ese mismo día se realiza el funeral para los caídos en combate. Los prisioneros de los barcos hundidos por el Graf Spee acudieron al entierro, junto a muchos alemanes y partidarios nazis que había en Uruguay. Puede verse que Langsdorff opta por realizar el tradicional saludo naval alemán, mientras que el resto de tripulantes realizan el saludo fascista. Los siguientes días son de pura negociación. La embajada alemana y el capitán Langsdorff planeaban acordar una pasantía de 2 semanas para que el buque pudiera retirarse del puerto de Montevideo, con el objetivo de ganar tiempo para que el apoyo alemán pudiera llegar a auxiliar la salida del Graf Spee. La embajada británica en Uruguay presionaba al gobierno para que la estadía del acorazado de bolsillo fuera mucho menor a la que estipulaban los alemanes. La estadía debía ser la justa para que los apoyos británicos llegaran a las aguas del Río de la Plata y que no fuese demasiado tiempo, pues llegarían los refuerzos alemanes. Mientras se llevaban a cabo las negociaciones, la inteligencia británica se encargó de emitir comunicados radiales acerca de una inmensa cantidad de barcos esperando la salida del Graf Spee a las afueras del Río de la Plata. Uruguay, al tener grandes lazos económicos con Gran Bretaña, optó por apoyar su idea. Resolvió que el acorazado de bolsillo debía abandonar el puerto el día 17 de diciembre, antes de las 20 horas, o sería internado en el puerto hasta el fin de la guerra. Hans Langsdorff no quiso exponer a su tripulación a una ruta casi suicida, por lo que tomó una importante decisión. El día 17 de diciembre, a la hora 18 en punto, el Admiral Graf Spee zarpó del puerto de Montevideo. Tras entrar en aguas internacionales, de repente se detuvo. La tripulación entera subió a varias embarcaciones que provenían de Buenos Aires y dejaron atrás el Graf Spee, que minutos más tarde explotó. Hans Langsdorff ordenó que el acorazado de bolsillo se dinamitara en las afueras del Uruguay, con explosivos cuidadosamente colocados, asegurándose de hundir toda la tecnología que se encontraba en él, para que los enemigos no pudieran utilizarla a su favor. La mañana del 20 de diciembre de 1939, Langsdorff comete suicidio en su habitación del hotel en Argentina, envuelto en la antigua bandera de la Marina Imperial Alemana. Para un comandante que tiene sentido del honor, se sobreentiende que su suerte personal no puede separarse a la de su navío. Soy feliz al pagar con mi vida cualquier reproche que se pudiera formular ante el valor de nuestra marina. Me enfrento con mi destino, conservando mi fe intacta en la causa y el porvenir de mi patria y de mi Führer. Otro problema que sigue vigente a día de hoy es el rescate de las piezas pertenecientes al Graf Spee. En marzo de 1997 se coordina el rescate de uno de los cañones del Graf Spee. En febrero de 2003 se extrae el telémetro. En febrero de 2006 se retira de las profundidades un águila, símbolo del Tercer Reich, junto a una esvástica. Este último rescate generó un problema, ya que la empresa de rescate había acordado un 50% de ganancias para la empresa y 50% de ganancias para el Estado uruguayo.
El Estado uruguayo se niega a pagar su parte, ya que la empresa había incumplido parte del convenio. La empresa llevó a juicio al Estado uruguayo, y la justicia falló a favor de la empresa. Se le obligaba a vender el águila, dividiendo a la mitad lo recaudado para la empresa. Esta venta genera una controversia, ya que si el símbolo nazi cae en manos equivocadas, podría utilizarse de mala manera. Actualmente, los restos del Graf Spee yacen en la profundidad del Río de la Plata, a 4 millas del puerto de Montevideo. Sin duda es una gran historia de nuestro país, conectó al Uruguay con la Segunda Guerra Mundial. Recuerden que pueden seguirme en mis redes y que con un comentario, compartiendo el video y o con un me gusta me ayudan un montón. Nos volveremos a ver en la siguiente historia.